Dios les bendiga, amado de Dios. Otra vez tenemos elecciones en el septiembre y esto me ha dado pie para el tema que quiero compartir, esta reflexión que quiero compartir contigo esta mañana. En el 2019 pasó algo que sorprendió tanto a propios como a extraños. Más allá del ámbito eclesial, lo cierto es que el grupo Provida o Celeste en la provincia de Santa Fe logró colocar 6 diputados provinciales, mostrando que es posible unirse y buscar tener los mismos valores y llegar a la legislatura para tener representantes que en verdad sean honestos y busquen servir a Dios en ese ámbito tan importante, porque es donde se establecen las leyes y de alguna manera tiene que ver con nuestro presente y futuro como país. Pero el diablo rápidamente metió la cola. Primero Amalia Granata, junto con otra persona, otra mujer del bloque, se separó haciendo alianza con Macri, que es el representante, y no tengo nada contra Macri, pero Macri no me representa como cristiano porque el PRO, Cambiemos, fue quien dio los votos necesarios junto con el gobierno actual para que se diera y se aprobara el aborto. Fue el gobierno que promovió el adoctrinamiento de niños, metiendo en los colegios la ficción de la perversa ideología de género. No pasó mucho tiempo y este año, primero, el pastor Gione, que era parte de este bloque, hizo su propio partido. Y recientemente rompe con el bloque y hace alianza otra vez con la misma persona, con Macri, deshaciendo el acuerdo y el logro que había inicialmente. En estos días están cerrándose las listas para las elecciones de septiembre. Y hubo idas y venidas, acuerdos y desacuerdos en todos los grupos. Y aún la gente que está acostumbrada a estos tejimanejes previo a las elecciones o en el gobierno, se quedó sorprendida de la gran cantidad de listas y la diversidad que hay. Y cómo gente que antes estuvo unida, hoy se presenta separada, cada uno por su lado. Y como otros que evidentemente tienen enorme diferencia, se presentan en una lista, pero hay grandes problemas entre ellos. Es claro que la palabra de Dios nos dice y quiere que en el mundo, para ser luz y sal, para influir y promover los valores y el mensaje del reino de Dios, también haya alianzas, pero estas no son posibles con cualquiera. No podemos aliarnos con las tinieblas, no podemos aliarnos con alguien que promovió el aborto, no podemos aliarnos con alguien que quiere adoctrinar a nuestros hijos y es un agente del nuevo orden mundial como el PRO. Ahora, si el divorcio va contra la voluntad de Dios, como claramente lo dice el profeta Malaquías en Malaquías 2:16, como Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 7:10, ¿cómo podemos pensar que Dios aprueba ciertas decisiones en base a desacuerdos? Hay grupos y hermanos que se han apartado de otros por no estar de acuerdo, olvidando que es la clara y evidente voluntad revelada de Dios, que Dios quiere que vivamos en armonía, que vivamos en el acuerdo, que tengamos un mismo sentir, que nos pongamos precisamente de acuerdo, que es una evidencia de que Dios está obrando en y entre nosotros. Cuando Dios interviene, la unidad y el acuerdo es posible. Cuando no logramos el acuerdo, esto habla de la ausencia de Dios y del Espíritu que produce unidad y armonía. Algunos van a justificar la división de un grupo, de una iglesia, el cambio de iglesia para comenzar un nuevo grupo o irse a otra iglesia con lo que pasó entre Pablo y Bernabé. Y van a citar este texto, quiero leerlo, Hechos 15, del 37 al 39. El texto dice así en el libro de los Hechos. Unos días después, Pablo le dice a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares, volvamos, visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido, cómo están. Esto era parte de la estrategia del apóstol Pablo. Están por comenzar el segundo viaje misionero. Ya han ido por primera vez y ahora quieren volver. Entonces, en esta ocasión, Bernabé, dice el texto, quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque éste los había abandonado en Pafilia y no había seguido trabajando con ellos. Entonces dice el texto algo tremendo. Pablo y Bernabé discutieron tanto sobre esto que al final decidieron cada uno ir por su lado. Algunos grupos, algunas personas citan este texto y dicen, bueno, cada uno ir por su lado. Hermano,
¿Dónde dice Lucas o alguna otra parte del Testamento que ir cada uno por su lado, o el desacuerdo, o discutir y tener un gran desacuerdo, es el propósito de la voluntad de Dios? Nada más lejos que este engaño de Satanás. En ninguna parte Dios dice que el desacuerdo tiene la aprobación de Dios. En ninguna parte dice Dios que ir cada uno por su lado es lo que Dios quiere para la iglesia y para los suyos. Y esto hoy está creciendo de una manera tremenda, junto con el cuatrerismo y con aquellos mensajes que ponen una vara tan alta que ni ellos mismos dan. Ahora, si uno lee con atención los evangelios, precisamente, especialmente las enseñanzas del Sermón del Monte, va a encontrar que Dios nos hace una apelación a ponernos de acuerdo con Él, con su voluntad, para que las perspectivas de las cosas, lo que hacemos en nuestro andar y decisiones, reflejen que en verdad somos hijos de Dios y actuamos como ciudadanos del reino de Dios. Si Dios está con nosotros, debemos actuar como sus hijos. Por eso Pablo va a decir claramente en Filipenses 1:27 que nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio. Si en verdad estamos alineados con Dios, vamos a actuar de acuerdo a su voluntad. Y la falta de comportarnos como Dios indica, evidentemente dice que hay una crisis, una ruptura con lo que Dios quiere. Cuando esto ocurre, cuando yo me alineo con Dios, viene el crecimiento. No solo estar firmes, además tener un mismo sentir, un mismo parecer, porque esto proviene de Dios. Esto muestra la presencia, la elección de Dios en un grupo, en una familia, en una iglesia. Cuando el Señor dice en Mateo 5:21, cuando comienza el Sermón del Monte, comienza el versículo 1, pero el 21 dice, habéis oído que fue dicho. Se refería a las enseñanzas del antiguo pacto, que era la preparación para el nuevo, para la revelación completa y final, que es a través de Jesucristo. Pero luego en el verso 22 de Mateo 5, Jesús dice, pero yo les digo. Y es terminante esta expresión, esta comparación. Habéis oído que fue dicho, pero yo les digo. Es claro que Dios quiere que ajustemos nuestra manera de pensar y vivir a lo que Él indica. El arrepentimiento es el llamado de Dios a buscar un acuerdo con Él, presentando nuestras vidas para que sean transformadas del daño o secuelas que el pecado ha hecho. En Mateo 5:23, un poquito más adelante allí mismo, se presenta que una de las bases de los desacuerdos o divisiones en las iglesias o en los grupos o hermanos es clara que tener algo guardado, algo que envenena primero tu mente y luego tus acciones y tu mirada. El texto dice, por tanto, si presentas allí tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y después de esto vuelve y presenta tu ofrenda al Señor. Mateo 5:25 dice, ponte pronto de acuerdo con tu adversario. Y esto es interesante porque significa que si yo dilato, si yo postergo, si yo no lo hago, me voy a olvidar y no voy a hacer la clara y visible voluntad de Dios. Es una realidad, amado hermano, que tener algo guardado, algo sin resolver, incuba, leuda, fermenta y echa a perder tu manera de pensar y va a afectar tus relaciones. Y en el momento te va a llevar a tomar decisiones malas porque Dios no quiere esto de tu corazón. Todo lo que es malo, todo resentimiento, toda amargura, todo malentendido sin resolver, va a ser usado por el diablo. Por eso Dios nos pide que nos pongamos de acuerdo. Que antes de presentar la ofrenda a Dios con el hermano, la principal relación, la vertical, entre Dios y vos, afecta todas las otras relaciones. Si uno guarda algo contra alguien, debe acordar o reconciliarse, porque esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios pide claramente en su palabra. En Mateo 18, del 15 al 17, el Señor está hablando de cómo la iglesia que surgiría más adelante, luego que Él se va, en Pentecostés, debía resolver las cosas. Plantea cómo solucionar conflictos y situaciones que se van a presentar porque la iglesia está integrada por personas que a veces tienen desacuerdo. Ahí no está el problema, sino quedarse con el desacuerdo o no resolver el desacuerdo. Y en el verso 18, Pablo indica que aún atar y desatar el Evangelio, Jesús, en el versículo 18 de Mateo 18, dice que la iglesia
atar en unidad tiene implicancia en los cielos. Pero has notado la importante declaración que dice el Señor Jesús en Mateo 18, 19. Él dice, una vez más les digo, si en este mundo dos se ponen de acuerdo en lo que pide mi Padre que está en los cielos, se los va a conceder. Aquí se plantea algo importantísimo en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. A la hora de buscar a Dios en oración, debemos repetir, la clave es estar de acuerdo con Dios, buscar a Dios, ponernos de acuerdo primero con Él, para luego buscar el acuerdo con el otro, para que sus planes y propósitos no encuentren ni estorbo, ni obstáculos, ni impedimentos. El significado del verso 20 no es cada uno en su casa, sino donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Por eso en Pentecostés no estaban los 120 cada uno en su casa, sino en el mismo lugar. Y es verdad que la iglesia del primer siglo usó las casas, pero no estaba cada uno en su casa, sino en los lugares que ellos habían dispuesto de acuerdo para allí reunirse. En 1 Corintios 1:10, Pablo escribe a la querida iglesia conflictiva de Corintio y le dice algo importante, una forma de evitar las divisiones, las cuales tienen la desaprobación de Dios. Allí el Señor le dice a la iglesia, a mí, a vos, a todos, hoy, ayer y siempre. Pablo dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que todos sean de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósito. Qué interesante lo que está planteando Pablo. La falta de unidad, la falta de acuerdo, no tiene el mismo sentir, es la ausencia o del amor, por eso Pablo va a decir, amados hermanos, o del gobierno señorío de Dios. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, cuando yo busco mi propio deseo, mi propio parecer, seguro que va a haber conflictos, divisiones o alguien se va a alejar. Se nota. El Señor dice, pónganse de acuerdo. La capacidad de ponernos de acuerdo implica que hay amor y hay gobierno de Dios. Los dos elementos se necesitan, amor y gobierno de Dios, señorío de Cristo. Esto ha sido un pecado reiterado en la historia de la iglesia y todavía se repite, que hay gente que no se puede poner de acuerdo o decidir si se va mal incluso en desacuerdo, cuando Dios no quiere. Bueno, si no estás de acuerdo, andate a otro lado. No dice nunca esto el Nuevo Testamento. Es tan importante el vivir de acuerdo que aún la ausencia de intimidad en el matrimonio, en la pareja, debe ser el resultado de que ambos se hayan puesto de acuerdo, como dice Pablo en 1 Corintios 7:5. Luego en 2 Corintios capítulo 5, verso 15 en adelante, dice, y nos da algo interesante. Porque tal vez se está preguntando, pero Pastor, Carlos, ¿cómo logramos la unidad y el acuerdo si somos distintos, venimos de distintos hogares, distintas experiencias, pensamos distinto, unos son de Colón, otros son de Unión, unos son de Boca, otros son de River? Pablo responde esto aquí. Y gloria a Dios que el Señor inspira a Pablo a poner este texto en 2 Corintios 5:15 adelante. El texto dice, Él murió por todos. Y presta atención, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, aun si conocimos a Cristo desde el punto de vista carnal, ya no lo conocemos, porque si alguno está en Cristo, es una creación nueva. Atrás queda lo viejo, las formas antiguas de proceder. Ahora todo es hecho nuevo. Y dice el siguiente versículo, que es extraordinario. Esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ser parte de la iglesia, unirnos a la familia de Dios, es allí clave la indicación que Pablo da en el versículo 15. Yo necesito aprender y desarrollar el no vivir para mí mismo ni para los míos. La gente dice, lo más importante, mi vida y mi familia, mi familia. Lo más importante es Dios. Si comprendiste el Evangelio, si no lo comprendiste, vas a tener problemas y las bendiciones que te vas a perder, hermano, hermana. En el verso 16 dice que si conocimos a Juan, a Rosa, a Pepe antes en la carne, ahora debo verlo como alguien en Cristo, alguien que Dios está transformando, alguien que Dios lo ve de una manera distinta. Yo también, a pesar de las fallas o falencias que tenga Pepe, Juan o Rosa,
debo verlo en Cristo, porque Dios lo está haciendo nuevo. Es más, te está haciendo a vos y a mí de nuevo. Ahora, ¿cómo es posible que a algunos les cueste tanto reconciliarse con Dios o con otros? El verso 18 da la clave. Quien en verdad no se reconcilió con Dios no puede reconciliarse con otros ni con él mismo. Para poder reconciliarnos, la evidencia de que estamos reconciliados con Dios es la capacidad que da el Espíritu Santo de desarrollar el ministerio de reconciliación, de perdonarnos, de amarnos, de avanzar juntos, de tener un mismo propósito, de buscar la unidad y la capacidad que da el Espíritu Santo de vivir en paz o armonía. Porque esto viene de Dios, es el resultado de haber nacido nuevo, y si uno permanece en Cristo, la incapacidad de hacerlo. Es que hay un quiebre, algo pasó. En algún momento me salí de Dios, de su voluntad y de su propósito, porque es clarísimo en toda la palabra de Dios que Él quiere un acuerdo, primero con Él y luego entre los suyos. Finalmente, Filipenses capítulo 4, verso 1 a 2, quiero hacer el cierre con esto. Pablo escribe a la iglesia de Filipos y en el capítulo 4, verso 1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Pero luego el verso 2, Pablo va a plantear un problema. Una de las cosas que más atenta contra la iglesia, contra la firmeza del Señor, es los desacuerdos. Por eso describe y se refiere a dos hermanas, colaboradoras, preciosas hermanas del Señor, que servían y habían servido junto a Pablo y estaban allí. Sus nombres son conocidos. Dice el verso 2 de Filipenses 4, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Qué precioso pasaje. Eran líderes. Y aunque eran líderes y colaboradoras de Pablo, había un problema entre ellas y lo habían postergado, lo habían seguido postergando y se había hecho crónico el desacuerdo al punto que Pablo tiene que escribir y le dice: pónganse de acuerdo, haya armonía entre ustedes. La firmeza y la madurez en el Evangelio es el resultado del acuerdo con Dios, de caminar tomado de la mano del Señor. Y es verdad que somos distintos, que podemos pensar y opinar distinto, pero que el Señor llama a distintas personas con particularidades distintas a formar algo llamado la familia, la unidad, ser uno en Cristo. Y los desacuerdos son ocasiones para buscar a Dios y ejercer el amor y el señorío de Dios en nuestras relaciones. Es posible vivir, si estoy en Cristo en verdad, en unidad. Y si me tengo que ir, si no me puedo poner de acuerdo, es que no estoy bajo el gobierno de Dios, o el amor que tengo por Cristo y lo demás es pobre, paupérrimo. Quisiera orar y terminar. Señor, gracias porque es tu voluntad ponernos de acuerdo. Y esto es una capacidad que recibimos por haber comprendido nuestra incapacidad y que estábamos lejos de ti. Gracias por acercarnos a ti. Y gracias porque el acercamiento a ti es el acercamiento a otros, a pesar de que ellos o ellas puedan ser diferentes. Te alabo y te bendigo. Y Papá Santo, si en este momento el que está escuchando el mensaje, el que está recibiendo esta reflexión, tiene algo contra alguien, o hay algo en su corazón, algo que puede estar leudando, fermentando o echando a perder su posición delante de Dios, incomódalo, moléstalo. Permite que prevalezca tu voluntad en su vida, en su iglesia. Y Señor, si Él está pensando en irse y esta no es la voluntad de Dios, Señor, que Él se ponga de acuerdo. Hay gente, Señor, que dice: este es mi problema y se va. Señor, saliéndose de su voluntad y yendo de iglesia en iglesia y no encontrando porque ha salido del lugar donde tú lo llevaste. Señor, que regrese a tu casa, que regrese a donde el Señor lo ha llevado, que haga tu voluntad. Señor, permítenos escribir una historia de unidad y de armonía. Oramos en el nombre de Jesús por todo aquel que tiene algo en su interior. Señor, muéstraselo, que lo pueda presentar ante ti y pueda ir ante el hermano, ante la hermana y arreglar sus cosas para estar bien delante de ti. Y Señor, gracias, gracias porque esto es posible cuando tú prevaleces en nuestro corazón. Que así sea en todo aquel que en este momento está necesitando de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Nos reunimos como iglesia hoy a las 5:30. Es el último domingo en este horario. A partir de agosto tenemos nuevo horario en función del tiempo, pero también de las necesidades de la iglesia. Que el Señor esté contigo y te permita vivir en unidad y en armonía, porque esta es la voluntad y el propósito de Dios.